Hola, ¿qué tal? Yo soy el pastor Tom, trabajo aquí en la Iglesia Presbiteriana de Penha, en São Paulo, Brasil. Nosotros tenemos acá algunos retos, algunos desafíos en São Paulo especificamente, porque tenemos personas de todas las naciones que se encuentran acá, que vienen acá, desde latinos, de aquellos que hablan español, que vienen de tantos otros lugares, africanos, personas del Oriente Medio o Medio Oriente, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá grandes desafíos en ese sentido y por eso a 21 años atrás, en el año 2000 aproximadamente, acá en la Iglesia Presbiteriana de Penha, donde yo trabajo como pastor auxiliar, juntamente con el pastor Amaury, empezó entonces un movimiento misionero para alcanzar bolivianos, peruanos, personas que hablan español, porque en grande parte la mayoría que vivían y viven acá eran de hermanos bolivianos. Entonces se empezó ese trabajo, pero la Iglesia Presbiteriana de Penha también, después de algún tiempo con ese trabajo de cultos en español, de clases bíblicas en español para niños, hijos de costureros que vinieron acá a trabajar, entonces empezó ese trabajo a crecer y se esparcir. Después de algunos años, con tiempos de más personas, menos personas, eso se fue cambiando, claro, y hoy día nosotros tenemos entonces acá el culto en español cada domingo a las 11 de la mañana, tenemos clase bíblica en español, tenemos reuniones de oración en español. Ahora con la pandemia estamos también por medio de aplicativos y todo eso, pero con el pasar de los tiempos, yo estoy acá a 9 años, entonces llegué más o menos en la mitad de ese tiempo, de 21 años que va a cumplir ahora en 2021. Nosotros empezamos entonces a clamar a Dios para que pudiera enviar personas de otras nacionalidades. La mayor parte son de bolivianos, pero ahora hay peruanos, ahora hay también pareja cubana, ahora estamos empezando a receber venezolanos, pero la Iglesia Presbiteriana de Penha trabaja con aproximadamente 260 familias entre angolanos, cangoleses, africanos, ¿no? Que vienen como inmigrantes para acá por situaciones de riesgo. Y de algunos años antes también la Iglesia empezó a trabajar con paquistaneses que vienen de sus países en situación de riesgo, de perder su vida, por no tener la misma creencia, ¿no? De no tener la misma fe que la mayoría de su país. Entonces, hay muchas actividades ocurriendo acá en la Iglesia Presbiteriana y también en la Iglesia Presbiteriana de Vila Esperanza, que es donde yo también soy pastor y estamos trabajando ahí en la revitalización de iglesias y ya vamos a empezar también un proyecto en parcería de la Iglesia Presbiteriana de Penha con la Iglesia Presbiteriana de Vila Esperanza, que es un proyecto llamado Amparo, es amparar parejas venezolanas que están viniendo a Brasil. O sea, entonces es un trabajo siempre basado en las Sagradas Escrituras. En Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios habla, hagamos al hombre según nuestra imagen y semejanza. O sea, nuestra base fundamental está en la creación. Dios ha hecho el ser humano según su imagen y semejanza. Entonces el ser humano no debe ser tratado menos que eso. Debemos cuidarles, aunque venga de tantas y tantas situaciones. El más importante es entender y comprender que son creados a la imagen y semejanza de Dios. El pecado, la caída hace con que el hombre vea el otro por su color, por su posición social, por el PIB, ¿no? De su país, la riqueza de un país. Entonces uno ve a un americano así, wow, un americano. A veces mira a alguien de Holanda, de Europa y habla, bueno, ese merece mi respeto. Y a veces abandona
deja a um lado el outro, porque vem de um país mais pobre. Agora, o cristiano bíblico entende que imagem e semelhança de Deus é o mais importante que está em uno, porque a caída ha desfigurado isso, ha deixado o ser humano nessa pobreza cultural, espiritual, social, pero o Evangelho vem para resgatar a imagem de Deus, a semelhança de Deus em um hispano, em um africano, em alguém que vem de Paquistão, que vem do Médio Oriente, que vem de qualquer canto do mundo, independente de sua situação. Nós vemos que podemos ser nós uma resposta de Deus para trazer novamente esta imagem e semelhança que não somos nós outros que damos. É o Evangelho de Cristo Jesus. Então, nisso trabalhamos, e também quando miramos a Éxodo, capítulo 22, versículo 21, Éxodo capítulo 23, versículo 9, hablando para nós outros, porque Deus ha instituído aqui uma nação nova, uma nação santa, quando Deus les saca do Egipto para encaminhar-les a uma nova terra. Deus les habla como deveriam tratar os imigrantes, como deveriam tratar ao estrangeiro que passassem por eles. Ou seja, é o primeiro lugar da história do mundo em que uma nação tem que parar, dar atenção ao estrangeiro e tratar-lhe bem e cuidar-lhe bem. Ou seja, então essa é a responsabilidade de nós, porque somos fruto, resultado da obra que Deus começou a fazer em Abraão, em sua promessa a Abraão, e que vem a toda a escritura, o trabalho de Deus com Israel. Israel tinha que ser um povo distinto. Eu veia também há um tempo a película de Pablo, quando Lucas, o médico, tem que cuidar de uma hija de um prefeito, não? Um responsável ali por la prisão romana, por aquele lugar onde estava Pablo, sua hija muito mala, e ele havia echado Lucas em la cárcel, pero Lucas foi a socorrer sua hija que estava para morrer. Então, esse é o trabalho do cristiano, este é o trabalho da igreja, tender as manos aun quando uno nos hace daños. Então, o imigrante está aí em lutas, está aí perdido socialmente, culturalmente, está aí perdido em sua alma, em suas emoções, e nós temos a vacuna para isso. Nós temos a medicina, e a medicina não somos nós, é o Deus que ha hecho todos, que cuida de todos e hace com que se pueda quedar-se em sua terra ou que salga de aí. O trabalho de Deus é manter-los. Ou seja, então esse é o desafio para todas as igrejas. Para nós como igreja presbiteriana de Penha e de Vila Esperança, é o desafio de alcançar mais pessoas, de acolher, de poder abraçar, amparar mais pessoas, o maior número possível. Pero, claro, recursos são necessários. Então, Deus vai proveyendo ao decorrer do tempo, porque só de famílias hispanas nós temos como que umas 30 e tantas famílias, não? 35, 36 famílias, de africanos mais de 260 famílias, de paquistaneses algumas famílias também. Ou seja, então, mas nós como igreja não podemos deixar-les, não podemos que a sociedade haga o que quiera. Então, buscamos trabalho, buscamos ajudar-les com documentação, buscamos ajudar-les com atendimento psicológico, buscamos ajudar-les como braço de seu Padre, de seu Criador. Antes que entenda quem é seu Padre, necessita entender que há um valor, sua imagem, sua semelhança de Deus que nos criou e que é nosso Padre, e que pode ser o Padre de eles também. Então, se tu aún não estás involucrado nesta obra, nesse reto, eu te invito a isso. Que Deus te bendiga e siga falando com você.